Bien cortita, presidente, rápido, a través del Premier. ¿Por qué el presidente de la República sugiere y lleva a cabo una reforma del Poder Judicial, de justicia? ¿Por qué la lleva a cabo? ¿Porque todo funciona? Porque es un desastre, porque la corrupción estaba ahí. No estaba en el Parlamento, que hay casos sueltos. En el Poder Judicial, con los audios que se han visto. Por eso trae la reforma, pero hoy día todos los notables han desaparecido. ¿Quién fue el que dijo que era más rentable tener a un procesado afuera que adentro? ¿Quién lo dijo? Ríos. ¿Quién dijo que tráigame el expediente del violador, la defloró, la violó, qué cosa quiere de libertad? Ese es el señor Inostroza que está en España el día de hoy. La reforma de justicia, que ha sido un desastre que han llevado a cabo, para eso nació. Y otra cosa, presidente, si se quiere luchar contra la corrupción, sería bueno que el presidente Vizcarra escuche el discurso de Duque, que se lo dio en la Lanza del Pacífico, sentados delante de todo un montón en el Swiss Hotel. ¿Qué es lo que dijo? Para luchar contra la corrupción hay que hacer una lista negra de todos los corruptos para que nunca más trabajen en el país. Eso se lo dijo en el Francisco, estando todos sentados ahí. La lista negra de los corruptos. Pero acá estamos haciendo todo lo contrario. Odebrecht está reclamando que le paguemos 524 millones de Odebrecht. A ver, no quiero entrar porque solamente es una interrupción. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Mulder. Presidenta, por si acaso, porque en realidad la mayoría de parlamentarios, más que tratar de convencer a los otros parlamentarios, lo que quieren es lucirse ante la televisión, decirle a la televisión, que es la que manda en este país, que todo lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, las objeciones que vamos a poner al tema planteado por el gobierno en materia de cercenar la inmunidad parlamentaria no nos van a beneficiar a nosotros en nada, porque no se va a aplicar a nosotros. Se va a aplicar a sabe Dios quiénes, que serán los congresistas del año 21. Es decir, lo que nosotros vamos a argumentar ahora no es para beneficiarnos. Lo que vamos a argumentar es para que no se siga deteriorando el proceso democrático en nuestro país. Para que esta impronta antidemocrática del señor Vizcarra contra el Congreso, que no ha comenzado hoy, sino que ya tiene varios meses, impida que en el próximo periodo presidencial se instaure un dictador en este país, teniendo un Congreso disminuido, un Congreso arrinconado y un Congreso sometido a cualquier tipo de contingencia de carácter judicial. Porque aquí, en el Perú, los juicios, el solo tener juicios, ya es la condena total. Aquí en el Perú los juicios no son rápidos, no son céleres, no son con todo lo que está pidiendo el señor ministro de Justicia para la inmunidad parlamentaria. No hay un solo caso en ninguna parte del Perú en donde un juez haya cumplido con los plazos que la ley le establece. El Código Penal es sumamente claro. Y el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal son clarísimos en los plazos de las investigaciones de todos los jueces y fiscales. Dígame usted qué caso ha habido de un caso en el Poder Judicial en el que cumplan los plazos. No cumplen jamás los plazos. Aquí los juicios duran 20 años. ¿Dónde dice en el Código Procesal Penal que un juicio puede durar 20 años? No pasa nada. Pero acá sí nos están exigiendo 30 días para resolver las cosas. ¿Y a quién piden que resuelva las cosas? A los que se demoran 30 años en hacer juicios. De manera que, Presidenta, lo primero que hay que destacar es eso. No vamos nosotros a beneficiarnos con lo que estamos diciendo. Segundo, Presidenta, yo estaba buscando los argumentos, es decir, se puede traer la estadística, se puede traer los casos de otros países, pero lo que se tiene que decir es ¿por qué? ¿Por qué cree el gobierno que tenemos que modificar la inmunidad parlamentaria? Y entonces mire con las sorpresas con las que me encuentro. En realidad no tanto, porque lo que han hecho es traer lo mismo que trajeron el mes pasado, cuando archivamos este tema. Y dice lo siguiente, ¿no? Este es el párrafo más sustancioso. Dice, en los casos de levantamiento de inmunidad que involucran la comisión de delitos como la injuria, la calumnia o la difamación, la dilación de los plazos ha sido desproporcionada. Para comenzar, la injuria, la calumnia y la difamación son consideradas por el gobierno como el elemento explicativo de por qué la inmunidad parlamentaria debe ser levantada. O sea, es justamente las cosas que se dicen en el debate y que no le gustan a algunas personas que llevan a que estas personas quieran callar a los parlamentarios formulándole juicios que son juicios de promoción privada. No son juicios en los que el Ministerio Público actúe por su cuenta. Es la persona afectada la que lo hace. Y entonces miren los ejemplos que pone, ¿no?
Entre los numerosos casos en que hubo demora para resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad originados por querellas en el Parlamento 95-2000, destaca el del congresista Lastenio Morales Costa, denunciado por Miguel Sixia Vázquez, en el que el trámite desde la presentación de la solicitud por la Corte Suprema hasta la denegación del pedido del Pleno demoró 3 años. Siguiente ejemplo, el del congresista Fernando Olivera Vega, denunciado ¿por quién? Por Fernando Ceballos González. ¡Uy, caramba! O sea, aquí un narco, y todo el mundo sabe que con Fernando Olivera nosotros o sea, de lejos, ¿no es cierto? Pero aquí lo que está diciendo el gobierno es que la denuncia de un narco contra un parlamentario es el ejemplo para poder justamente levantar la inmunidad parlamentaria. ¿Qué cosa? Ese es el ejemplo que pone el gobierno con la firma del señor Vizcarra este documento, ¿no? Y después menciona el caso de Susana Díaz, o sea, Susi Díaz, ¿no? Que fue denunciada por una señora María Aide Penny Bardelli y que su trámite excedió a 1 año, 3 meses y 7 días. O sea, también, porque no la metieron presa a Susana Díaz, nosotros estamos discutiendo en este momento levantar la inmunidad parlamentaria de los parlamentarios del año 21. Entonces, no pues, estos argumentos no tienen ninguna seriedad, presidente. Ninguna seriedad. Y lo que hay en realidad aquí, hay que volver a reiterarlo, mientras en Tía María en estos momentos el presidente de la República dice ya no va, y eso afecta a todos los peruanos, mientras el tema de las Bambas ya no fue, y mientras el país sigue con estos índices de inseguridad ciudadana tan enormes, el ministro, yo lo felicito por venir a debatir estos temas, pero el ministro va a tener que responder cómo es que se le escapó el señor Goro, ¿no? Porque ese es su sector, y lo hemos estado viendo en la Comisión de Fiscalización, en donde él mismo reconoce que en el INPE mandan oficios sobre un recluso sin saber en qué penal está. Y lo mandan a Chimbote creyendo que estaba en Chimbote, cuando en realidad devuelven el oficio y estaba en Lima. Bueno, esas son las cosas que debería estar respondiendo el ministro ahora, no venir a sustentar lo que va a pasar el año 21 con otros congresistas. Porque eso es maniobra, tenernos a los parlamentarios hoy, en lugar de debatir esos temas, teniéndonos que debatir estos temas. O sea, la típica discusión bizantina, que no produce nada. Nos tienen de la nariz debatiendo este tipo de temas cuando deberíamos estar debatiendo los temas de fondo. Incluso, aunque yo no lo haya firmado, la interpelación que le corresponde al ministro de Energía y Minas, que se ha planteado. Eso deberíamos estar discutiendo, porque esos son los temas del país hoy día. No, estamos discutiendo la inmunidad del año 21. ¿Para qué? Para que el señor Vizcarra pueda seguir flotando en las encuestas. Esa es una irresponsabilidad del señor Vizcarra. Porque claro, como tiene 49 procesos, esa es su manera de salirse del tema. Entonces, presidenta, yo lamento de que se haya reconsiderado esta discusión. Y que además se siga trabajando estas cosas en función simplemente de prejuicios. Y no de la lectura de lo que ya está establecido en la norma legal. El artículo 16 del reglamento, presidenta, dice claramente que la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas por los casos iniciados anterior a su elección. Lo dice claramente. Y cuando este tema lo habíamos discutido hace 2 o 3 semanas, presidenta, se había determinado que lo único que corresponde, y el señor ministro dice que es un tema de interpretaciones y está en lo correcto, pero por un tema de interpretaciones vamos a modificar la Constitución, ¿no? Cuando lo que deberíamos hacer es precisar justamente la interpretación y establecer que si en un caso en el que un parlamentario, gracias a que su partido político, sabiendo que tiene un caso, lo lleva de candidato y sale elegido, porque los ciudadanos también votan por personas que tienen proceso judicial y los convierten en congresistas, bueno, si se asumen todos esos riesgos, para esos casos, si se determina una detención por parte del Poder Judicial, debía operar de manera automática y no solicitar que se le levante la inmunidad de arresto, porque el arresto, presidenta, es solamente para los casos de flagrancia. El arresto se le llama al hecho de aprehender a una persona en una flagrancia, pero cuando esa persona ya es condenada, no está arrestada, esa persona está condenada a privación de libertad, es otro tema, es otro concepto. No se aplica la palabra arresto cuando una persona es condenada para una pena efectiva. Entonces no se aplicaba para el caso del señor Donaire, porque, hablemos claro,
Todo esto lo estamos discutiendo por el tema del señor Donaire. Y al caso del señor Donaire debió haber sido detenido. Como no estaba la precisión, entonces solicitaban. Y claro, el señor Donaire se aprovechó. Pero solo por ese caso es que vamos a cambiar la Constitución del Estado, cuando lo que debemos hacer es simplemente incorporar al artículo 16 del reglamento la cláusula que diga que en caso de arresto de un parlamentario que es detenido y es puesto en prisión por un caso anterior a su elección, será reemplazado por el accesitario y punto. Y dejará de ser parlamentario. Tema resuelto. Pero venirnos con el ejemplo de que el señor Fernando Ceballos, pobrecito, no pudo llevar a prisión a Fernando Olivera. Un narco. Entonces, la verdad es que esos son los argumentos que nos están trayendo, me parecen francamente deplorables en ese sentido, Presidenta. Entonces, yo lamento tener que reiterar esto, que ya lo hemos dicho en una sesión anterior, y sobre todo, no tener la oportunidad de debatir lo que realmente el país quiere que debatamos. Y que tengamos que venir y seguir debatiendo sobre este tipo de temas por el arrinconamiento al que nos están condicionando los representantes del gobierno. Y yo en ese sentido, Presidenta, le hago una invocación a la bancada mayoritaria. La bancada fujimorista tiene seguramente, por lo menos así se vislumbra, la propensión a creer de que si no hacemos lo que el gobierno nos dice, nos van a disolver. Y entonces, con miedo, las cosas nunca salen bien. Y peor, si uno cede al que lo está empujando, lo está arrinconando, lo está chantajeando, etcétera, ¿qué cosa cree? ¿Que esa persona va a tener compasión? O sea, el gobierno va a tener compasión. Ah, sí, ya están los parlamentarios discutiendo lo que yo quiero, entonces me voy a poner más suave. No, por favor, al contrario, se ponen más duros, porque así son de valientes en nuestro país. Mientras más débil sea el oponente, más le pegan. Así somos en el Perú. Aquí no es el que uno es valiente cuando se enfrenta con uno que tiene más fuerza. Aquí todos son valientes cuando se enfrentan a los que no tienen fuerza. Porque saben que le pueden ganar. Y claro, un Congreso en el que están retrocediendo, ya están pensando de que ya mejor, ya lo que digan, no nos importa, esto es para el año 21, votan nomás, los principios no valen, etcétera. Bueno, ese Congreso va a ser arrinconado y van a hacer lo que quieran con nosotros. Así como nosotros estamos aceptando ese tipo de modificaciones y no estamos discutiendo lo que realmente hemos aprobado, incluida la bicameralidad, como se planteó acá, ¿qué nos queda en los próximos 2 años? Un Congreso que va a ser completamente arrinconado, sin capacidad de poder reaccionar frente a los temas de fondo. Entonces, Presidenta, una vez más, le planteo la recuperación de ese texto en el artículo 16 del reglamento del Congreso, para que esa sea la alternativa que se plantee, manteniendo la inmunidad parlamentaria y sobre todo para los casos de acción privada como un requisito fundamental de la vida política. Si no, la verdad, como usted mismo lo ha señalado, el congresista García Belaúnde ya habría estado preso. Tendríamos que haberle llevado fruta ahí a Castro, porque ¿quién lo quería meter preso? Justamente este tipo de personas, el señor Fernando Ceballos y el señor Orellana. Esas son las mafias que van contra los parlamentarios cuando abren la boca. Y nosotros queremos suavizarles el camino para que puedan arrinconar a los parlamentarios. Eso no debe pasar, Presidenta. Hay que tener en eso firmeza. Gracias, congresista Mulder. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Yo solamente quiero empezar haciendo la misma reflexión que hizo el congresista Iberico. ¿Cómo se debe sentir el presidente bajo esta presión que le ha puesto un gobernador, dándole un plazo de 72 horas para que resuelva el problema minero? Nosotros hemos salido a rechazar eso. Particularmente cuando me han preguntado, he dicho que no es dable que se le ponga plazos al presidente de la República para un tema que requiere, en todo caso, una mejor explicación por parte del Ejecutivo al otorgar la licencia a la mina Tía María. Y así como supongo que a él no le gusta que le hayan puesto plazos, a nosotros tampoco, por una cuestión de respeto a las instituciones. ¿Se está perdiendo la autoridad o ya se perdió la autoridad para que un gobernador se atreva a prácticamente poner contra la pared al presidente de la República? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el presidente de la República también se ha zurrado sobre el Congreso y no se ha puesto contra la pared. Es más, sabiendo que usted va a venir, señor ministro, a través de la presidencia, el presidente
hace declaraciones, y declaraciones que no son nada conciliadoras. Falta una semana, dice, y solo se ha aprobado un proyecto de reforma política. Esa es nuestra preocupación, ¿no? La reforma política, pero es que ustedes, a través de la presidencia, ministro, no le informan que usted está aquí casi a diario, trabajando con nosotros, que el ministro del Solar se ha reunido con todos los voceros y se ha venido aquí, bueno, hubiéramos querido que venga más veces, no lo ha podido hacer, para escuchar los planteamientos, y que ya en el Pleno, sí, pues ya está aprobada el primer dictamen de inscripción y cancelación de organizaciones políticas, pero que ya tenemos dictámenes también que están para ser aprobados sobre impedimentos para candidatos, democracia interna, que ya está consolidado. Financiamiento, ayer lo hemos visto y casi ya está debatido, está para ver el dictamen el día viernes, y impedimento ya, inmunidad parlamentaria lo estamos viendo hoy día, y paridad, alternancia, y bueno, esperemos llegar, pero el presidente puede seguir en este plan de ponernos la soga al cuello, de tirarnos contra la pared para que la población diga, ¡ay, el Congreso no trabaja! A ver, ¿qué le parece ahora que el gobernador le está diciendo, tiene usted de plazo 72 horas para que resuelva el problema de tía María? ¿Le va a gustar eso al señor presidente? No. Y nosotros no podemos avalar ese tipo de conminaciones, como no avalamos las conminaciones que nos hace el Congreso de la República. Hay un esfuerzo por sacar las reformas, y en este esfuerzo estamos comprometidos la mayor parte de los partidos políticos de las bancadas que estamos representadas aquí en el Congreso. Pero en este tema de la inmunidad, en el que se pueden buscar, y ya lo hemos dicho varias veces, que modificaciones al reglamento, acortando los plazos, explicando bien lo de flagrancia, por ejemplo. Y yo hacía memoria de que en los años 90, inmediatamente que un congresista tuvo una situación grave, mató a una persona en el Cusco, nos declaramos en sesión permanente, vino el vuelo, lo trajeron al Congreso, ya estaba la Fiscalía, inmediatamente lo tomaron prisionero y se fue al Poder Judicial. No tuvimos nada que hacer porque lógicamente es en flagrancia. Ahí no se puede decir persecución política. Pero sí pueden darse casos de que congresistas que no somos del agrado de algunos medios de comunicación, que no somos del agrado de una masa que existe por ahí, que siempre nos ha visto luchar, por ejemplo, contra el terrorismo, la tienen jurada contra nosotros. Y yo no dudo que te pongan alguna acusación falsa y empiezas un proceso. Simplemente ya te anularon. Te anularon. Es por eso que se tiene que dar esta inmunidad, que como bien han dicho, ya el Tribunal Constitucional lo ha señalado en varios expedientes, que esta protección salvaguarda la conformación y funcionamiento del Parlamento. Dice, por eso le corresponde al propio Poder Legislativo efectuar la valoración de los móviles políticos que puedan existir a través de un procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Entonces, esta es una garantía para proteger al Congreso de la República. Esta es una garantía para proteger la institucionalidad de quienes sí hemos sido electos para poder fiscalizar, para poder denunciar, para poder decir sin miedo, así no le guste a muchísima gente lo que pensamos y lo que piensa la representación que nos ha puesto con sus votos aquí en este Parlamento. A mí me llaman y me dicen, señora, yo estoy con usted, siga usted adelante. A eso represento. Entonces, ¿en dónde está la tolerancia para escucharnos y para no sancionar, para no arrinconar, para no proscribir a un partido político? Empiezan una serie de acusaciones, como ya han acusado para diferentes congresistas de mi agrupación política, inclusive acosos que vienen desde las amenazas a los hijos, desde las amenazas a los hermanos, desde investigaciones a los parientes. Las tenemos todos los días tenemos que lidiar con eso, y realmente quieren amedrentarnos, quieren asustarnos para no seguir denunciando. ¿Qué?
cuestiones como Odebrecht, cuestiones de lo que ocurre en el mismo Ministerio Público, que han ocultado información y que ahora sale, no le he tenido oportunidad de leer, pero que nos va a dar luces sobre qué es lo que se acordó y no se acordó. ¿Hasta cuándo el Estado peruano va a seguir perdiendo dinero por favorecer a compañías que inclusive son extranjeras y peruanas, pero se coluden para robarle al Estado y robarle a todos los peruanos? Esas cosas son incómodas, pues. Es incómodo que uno denuncie a determinado medio cuando lo viene acosando. Sí, pues, y entonces te empiezan a dar duro, peor, más de alma, y empiezan a buscarte y empiezan los verdaderos trolls que están por ahí pagados, y en algún momento hemos encontrado que los trolls estaban pagados por la PCM, señor, con nombre y apellido, son asalariados del gobierno, y empiezan a mortificar al parlamentario. Frente a todo eso, ¿nos vamos a quitar la inmunidad? Bueno, ya no vamos a estar nosotros, ciertamente, pero ¿qué clase de Congreso disminuido, acobardado, miedoso vamos a dejar para un próximo Parlamento? Si la Corte Suprema se va a convertir en juez y parte, porque si ya le levanta la inmunidad ya tiene una predisposición y ellos mismos son los que van a juzgar, los jueces supremos, pero si ya te levantaron la inmunidad es porque ya están viendo ya que hay algo que no les gusta de ti. Juez y parte, no hay dirimencia. ¿Dónde está la otra instancia? Es por eso que llama a preocupación, porque en ese afán de disminuir al Parlamento, ya quitándole una serie de prerrogativas como fueron los primeros proyectos que vinieron de parte de la alta comisión, no puede fiscalizar, no puede sancionar a los ministros, no puedes hacer acusaciones, ya la cuestión de confianza no va, no puedes llamarlos. ¿Qué clase de Congreso es que vamos a dejar nosotros para el futuro? Mejor que cierren el Congreso. Y vamos a terminar como Venezuela, señora Presidenta. Ese es el camino que se está siguiendo. Ese es el camino, así empezó Venezuela y creían que no iba a pasar nada y terminó como están. ¿A dónde nos vamos a ir los peruanos a refugiar? Si aquí están ya casi 1 millón de venezolanos. ¿A Cuba? Quienes son partidarios de Cuba de repente se van. Señora, anoche pasaban un documental en el que los pobres cubanos no tienen ni qué comer y reniegan de su propia pobreza, pero ya no pueden hacer nada porque les han lavado también el cerebro. Sus casas vetustas, la basura junto a ellos, enfermedades, no tienen ningún tipo de alternativa y libertad para decir con claridad lo que piensan, lo que los jóvenes quisieran tener, no tienen acceso a Internet. Yo los quiero ver a los muchachos sin Internet, a ver. Quítense el Internet, quítense los teléfonos celulares. En Venezuela no hay Internet, no hay luz. Tienen que agenciárselas para tener una antena y poder acceder a la información. No hay luz y están a 33, 34 grados de temperatura. A Dios gracias, aquí no tenemos esas temperaturas, señora Presidenta. Pero hay que advertir que aquí hay una predisposición para quitarle fuerza al Congreso de la República. Yo no dudo que han habido casos en los que ha podido llamarse la atención y que creen que hemos protegido. Y sí podemos corregir parte de nuestra legislación y sí podemos buscar alternativas. Yo sé que el congresista Tubino ha presentado una alternativa que luego, como él no está, señora Presidenta, no sé si puede hacer un resumen de ella terminando la presentación del ministro Ceballos. Pero sí hay que buscar alternativas para que no se piense que también queremos proteger a quienes vienen con su mochila atrás. No se puede proteger pues a quienes han delinquido y vienen a refugiarse. En principio que ya estamos siendo mucho más estrictos a la hora de seleccionar a los candidatos. Si se llega a esa modificación, los propios partidos políticos ya no tendrán candidatos que estén con sentencia firme pues de cualquier delito, El partido político tendrá que ser más responsable a la hora de escoger. Señora Presidenta, hay que buscar alternativas, pero quitarle la inmunidad al Congreso es dejarlo sin brazos y sin palabra, es tener un Congreso sumiso que no va a servir para nada. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Glave.
Presidenta, creo que tenemos que tener cuidado con algunas afirmaciones, porque no podemos decir que en el Perú hoy hay persecución política. Y no podemos decir, colegas, que hay una situación casi como el de una dictadura, que es el que nos lleva a exigir que se mantenga la inmunidad tal cual está. Lo que tenemos es una percepción de privilegios de parte de la ciudadanía, y eso es lo que se tiene que resolver. Y lo ha dicho ahorita la misma congresista Salgado. Por más que ha partido diciendo que no está de acuerdo con muchos temas, está diciendo que tenemos que buscar un mecanismo para regular la inmunidad, porque sí hay una percepción de esta inmunidad llama a la impunidad. Y ese es el problema de fondo que hay. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, colegas? La manera de resolverlo no es mandar al archivo, en plan, no me tocan mi inmunidad y simplemente no lo resuelvo, sino es sentarnos a ver de qué manera generamos un proyecto que tenga credibilidad ante la ciudadanía, que funcione y que al mismo tiempo cuide que no existan abusos, Presidenta. Entonces, nosotros primero quisiéramos decir un primer punto que tiene que ver con la propuesta que está hoy en debate. ¿Es una propuesta que elimina la inmunidad? Es decir, ¿los parlamentarios van a tener el proceso como cualquier ciudadano? No. La propuesta es una modificación de la inmunidad y lleva adelante un procedimiento. Ese procedimiento lo lleva a través de la Corte Suprema. Esa es la propuesta que nos están trayendo. ¿La Corte Suprema es cualquier sala? No. La Corte Suprema es el espacio donde se supone tenemos a los magistrados que tienen mayor relevancia en nuestro país. Y no podemos simplemente decir que toda la Suprema está comprada y vendida y que un voto unánime de la Suprema sería algo que simplemente no vamos a acatar porque todos están maniatados y todos van a estar vinculados a algún tema de interés político. Eso es algo que no se puede decir, colegas. Y no podemos decir que hubo un mínimo error como que el señor Donaire se aprovechó, que es lo que se acaba de decir acá. El señor Donaire, él no se aprovechó solito. Hubo un blindaje el señor Donaire, a pesar de la voluntad de la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad intentó N veces y no se pudo. Se dijo que había que pedir una consulta, que se había que pedir opinión a la Comisión de Constitución, XY, para no aceptar un pedido simplísimo, que era permitir la posibilidad del arresto del señor Donaire. ¿Dónde está el señor Donaire ahora? El señor Donaire ahora está fugado. Esa es la situación en la que estamos ahora. Se la daré después, señora Melgarejo. Entonces, estamos en ese momento, en un momento en el que tenemos que resolver los problemas que ha generado este propio Parlamento. Pero nosotros sí recogemos parte de la preocupación que hay, Me piden dos interrupciones, la congresista Melgarejo y la congresista Salgado. Congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Solo para aclarar y para que la población no se quede con la percepción. El caso del congresista Donaire hay que hablar claro. En la Santa Biblia también dice: la verdad nos hará libres, y hablaremos de un desarrollo perfecto en nuestro país que es tan potente en recursos naturales, solo necesita una buena gobernanza. Digo esto, Presidenta, y dicho eso, es que el congresista Donaire arrastraba una denuncia desde hace 15 años. Oh casualidad, cuando llega al Parlamento, recién sale su sentencia. Es por eso que estamos pasando, hay algunas propuestas que se nos ha hecho y se está dando luz para que ya no se haga, no se seleccione a personas que están investigadas. Como hay casos que ahora quizás muchos de los congresistas no estarían opinando, cuando han sido regidores, le han hecho daño al ciudadano de a pie, al quien no gana ni el sueldo mínimo, que han sido parte de esos contratos nefastos, Presidente, los peajes, Presidenta. Entonces no estarían hablando con qué autoridad moral, ¿por qué no defienden la institución? Es el primer poder del Estado, Presidenta, donde reivindica y restituye derechos. ¿Por qué hacen una política irresponsable y mentirosa? Yo vengo de otra realidad del departamento de Ancash, donde hace muchas faltas. Esto no deberíamos estar debatiendo. Tiene que haber control político. Y entonces, Presidenta, yo creo que tampoco no hay que tapar el sol con un dedo.
También sabemos que la congresista Glave, a quien yo de verdad respeto, pero también hay cosas que hay que dar la cara y por percepción, la gran mayoría por percepción, está molesta por esos contratos lesivos del peaje. Gracias, presidente, y gracias, congresista Glave, por concederme la interrupción. La congresista Salgado también me pidió una Congresista interrupción. Salgado. Sí, presidenta, muy breve, solamente para decir que ciertamente lo que manifestó la congresista Melgarejo, el Poder Judicial tuvo este caso dormido. El señor Donaire nos vino de las Fuerzas Armadas que tampoco hicieron nada ni reclamaron nada por este caso que supuestamente les avergonzaba, porque luego al final recién le quitaron todos los galones. ¿Pero a quién se les escapó el congresista Donaire? ¿Acaso al Congreso? ¿Tenía seguridad? ¿El Ministerio del Interior estaba con ellos? Porque nosotros todos tenemos una seguridad. ¿Y a quién se le escapa el congresista Donaire? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Han ofrecido recompensa por él? ¿Han capturado a otros, pero no logran encontrar al congresista Donaire? ¿Es responsabilidad del Congreso? No, es responsabilidad del Ministerio del Interior y del Poder Judicial. ¿Por qué todo le tienen que achacar al Congreso de la República? Y ahí sí coincido. Ni la congresista Glave ni yo vamos a estar en el próximo Parlamento. Tenemos que pensar en quiénes nos van a suceder congresistas y no los podemos dejar en el aire, no los podemos dejar con las manos cortadas. Tienen que tener la valentía, así como usted la tiene ahora, para decir las cosas, y no los podemos maniatar, porque nos van a maldecir de haberles dejado un Congreso que sería un fantoche. Gracias. Congresista Glave. Eso, presidenta. Precisamente por lo que ha dicho la congresista Melgarejo. Esos contratos de esos peajes se tienen que investigar. Y lo que no puede seguir ocurriendo es que personas como yo puedan tener inmunidad. Y lo que necesitamos es que no haya inmunidad, precisamente en ese tipo de temas. Que no nos alcance, que nos investiguen. Eso es lo que la gente necesita hoy. Que no haya gente que precisamente utilizando prerrogativas evite investigaciones. Yo no soy así. Yo, por el contrario, exijo que me investiguen y he estado en todos los procesos y no creo que debería existir ese privilegio acá. Pero sí me preocupa lo que dice la congresista Salgado. ¿En qué sentido, colegas? Una cosa es los procesos que vienen de atrás o de las acciones anteriores. Otra cosa también es, colegas, el infeliz que le mete la mano a alguien y que de pronto cree que su inmunidad lo puede proteger, o cualquier tipo de delito común que puede cometer algún parlamentario. Eso no puede estar sujeto a inmunidad. Eso no puede ni siquiera consultarse al Parlamento. ¿Por qué vamos a permitir en nuestro país que si un sujeto le mete la mano a una persona, resulta que en ese espacio tenga que pedirle permiso al Parlamento para iniciar un proceso acá? Entonces, eso no se puede permitir, colegas. ¿Qué cosa es lo que nosotros hemos propuesto y le alcanzamos como propuesta a la comisión? Y les pedimos que lo reflexionemos. La propuesta que ha hecho el congresista Alberto Quintanilla, que es una propuesta que revive la propuesta que presentó el congresista Javier Díaz-Canseco, que ha sido nombrado el día de hoy acá. El congresista Díaz-Canseco fue uno de los parlamentarios que más fiscalizó en este país y que más se atrevió a levantar la voz. Y fue uno de los que dijo, tenemos que regular la inmunidad. ¿Y qué cosa era la propuesta del congresista Díaz-Canseco y hoy propuesta del congresista Quintanilla? Hacer una separación. Y decir, por ejemplo, que las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos de interpelación, denuncias, propuestas legislativas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formule o realice en el desempeño de sus funciones un parlamentario, están sujetos a inmunidad parlamentaria. Y mantener la inmunidad parlamentaria en estas acciones. Pero todo lo otro, que sean delitos previos, delitos comunes, casos de flagrancia, no pasan por el Parlamento, sino pasan por la Corte Suprema. Eso es lo que nos permitiría a nosotros hacer una separación, presidenta. Y nos parece, presidenta, que esa es la diferencia que hay que hacer. Si viene alguien y dice, por ejemplo, en este momento, presidenta, la congresista Gilbonio y yo estamos presentando una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, no por el caso Tía María, sino por el caso de la minera Ariana, que está en el departamento de Junín
y que va a poner una relavera a menos de 50 metros del túnel trasandino que trae la mayor cantidad de agua a Lima. Y estamos haciendo un ejercicio de fiscalización porque no estamos de acuerdo con que se coloque un depósito tóxico a menos de 50 metros del túnel que trae la principal cantidad de agua para más de 10 millones de limeños. Hemos presentado una demanda de amparo, estamos en un proceso, el 5 de agosto tenemos una audiencia. Si a mí me denuncian por eso, yo sí debería tener inmunidad por eso, pero no puedo tener inmunidad por otro tipo de cosas que ocurrieron en el pasado o que ocurran si es que es un delito común. Si yo salgo de acá y me tomo unas cervezas y manejo borracha, eso no puede ser sujeto de un proceso de inmunidad. Entonces, por eso sí estamos planteando esa diferenciación y sí pedimos, Presidenta, que se tome en consideración el proyecto de ley 980-2016 del congresista Quintanilla y pedir que eso pueda avanzar. ¿Me pide otra interrupción la congresista Salgado? Sí. Vamos por excepción, congresista Salgado.